Necesitamos entregar y consagrar nuestra vida a Dios. Ese es lo que espera Dios de nosotros, que seamos hijos obedientes a su voluntad. Y no hay nada mejor que vivir en su voluntad. Mire, allá cuando hablamos con los jóvenes, les decimos que es bien importante que pasemos esa cerca, esa barrera que de repente nos detiene para entregar total y absolutamente nuestra vida a Dios. Dios quiere enviarnos, Dios quiere darnos, Él quiere llevarnos hacia una libertad completa. Y esa libertad solamente la vamos a conseguir en Él, en nadie más, en ninguno otro hay salvación. Porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre sino por medio de Él. Y cuando nosotros pasamos esa barrera en el nombre de Cristo y empezamos a experimentar esa libertad de saber hasta dónde puedo decidir para no afectar mi vida, entonces estoy conociendo que es verdaderamente vivir conforme a la voluntad de Dios. Mire, la verdadera libertad se experimenta cuando no dependo de aquello que me hace daño. Si yo dependo de algo que trae consecuencias a mi vida, entonces no estoy siendo verdaderamente libre. Jóvenes, dependan verdaderamente de Dios. Padres, ¿verdad? Estos jóvenes dependan verdaderamente de Dios y enseñemos a nuestros hijos verdaderamente esa dependencia. ¿Cómo la vamos a enseñar? Con nuestra forma de vida, nada más. Reciban un cordial saludo de la iglesia, ¿verdad? Que se congrega también allá en Tijuana, Baja California. Cuando tenemos el tiempo de oración los lunes, tenemos 6 años ya todos los lunes, orando por las necesidades, orando por nuestros hermanos y también orando por nuestras autoridades, por el pastor Guillermo, su esposa Rita, y también por los pastores Chuy, ¿verdad? Y su esposa Vicky de Olivares, y cada una de las personas que conocemos, ¿verdad?, que están encargados de un ministerio de parte del Señor, tenemos que estar levantando nuestra voz a Dios para ponerlos delante de su presencia, para que su cobertura, su guianza y la manifestación de su Espíritu Santo en la vida de ellos se haga realidad y verdaderamente se cumple el propósito. Bien, pues buenas noches. ¿Está listo para la palabra del Señor? Abra su corazón. Mire, están en los miércoles, se está llevando una serie en esta congregación acerca de los personajes de la Biblia. Usted ya ha escuchado algunos de las enseñanzas, de las actitudes, también de las batallas de cada uno, ¿sí? De cada uno de esos personajes que tuvieron y que quedaron para testimonio y enseñanza para cada uno de nosotros también. Yo quisiera, para comenzar, que usted abriera su Biblia en el capítulo 10 de Lucas. Vaya usted al Evangelio de Lucas, capítulo 10. Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 3. Dice la palabra del Señor. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, versículo 2, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Muchas personas piensan, tienen esta creencia que solamente nuestro Señor Jesucristo estuvo conviviendo con 12 discípulos. Aparte de todos esos discípulos, alrededor de Él se juntaban una gran multitud que estaban siendo enseñados por Él. Sin embargo, de acuerdo a la palabra de Dios, Él comisionó a 12, a los cuales, sí, se les llamó apóstoles. Sin embargo, no pierde esa perspectiva. Discípulos, estaban muchos con Él. Y discípulos hoy hay millones. Vamos a definir la palabra discípulo en un momentito para que usted tenga esta perspectiva correcta de lo que es la enseñanza que vamos a ver y de cada uno de los términos que vamos a mencionar. Mire, Dios, a través de toda su palabra, nos presenta un sinnúmero de eventos, circunstancias, acontecimientos que nos dejan un cúmulo de experiencias intencionalmente
plasmadas para nuestra formación. O sea, todo lo que encontramos en la Escritura, Dios lo puso con una intención. Y es precisamente esa característica del discípulo, esa característica de cada uno de nosotros, con la cual debemos de adentrarnos en la Escritura, para recibir de su verdadera enseñanza, aplicarla a nuestra vida y transmitirla de una manera vivida, primeramente a los que viven con nosotros y posteriormente a los que Dios ponga enfrente de nosotros. Mire, todas esas experiencias plasmadas en la Escritura, Dios las puso con el único propósito de nuestra formación. Yo no sé usted, pero en lo personal, cuando leo la palabra de Dios, me adentro o quiero adentrarme en las profundidades de esas historias con la única motivación de vivir en las enseñanzas de nuestro Padre. Que Él anhela, verdaderamente nuestro Padre anhela que tengamos un corazón moldeable. Porque si nosotros no tenemos un corazón de aprender, entonces todo lo que leamos no lo vamos a recibir. Es bien importante que cada uno de nosotros tengamos un corazón de aprender. Venimos a la congregación, venimos a congregarnos a recibir de parte de Dios. Si nosotros venimos y salimos igual y de repente encontramos algunos comentarios que qué buena estuvo la enseñanza, qué tremendo, pero para mi corazón, no para la emoción, no para el intelecto, sino para mi corazón. Entonces, aquella persona que manifiesta estas palabras verdaderamente está recibiendo de Dios. Pero si usted sale igual, algo está sucediendo. Por eso le exhortamos también en este día que tengamos un corazón enseñable, un corazón que se amolde, ¿sí?, a aquellos apretujones que Dios nos da para volvernos a su imagen y semejanza. Mire, cuando yo leo, pues, leo la palabra precisamente para recibir de Él. ¿Yo qué encuentro en la palabra de Dios? ¿Qué encontramos en la palabra de Dios? Mire, en la palabra de Dios encontramos la misericordia, el amor, su bondad se percibe, ¿sí? Hasta en la exhortación más fuerte que podamos recibir, recibimos de su bondad, recibimos de su amor. Sin embargo, si nos ponemos a pensar cuál es la intención o la intención de Dios, a lo único que tenemos que llegar es a que Dios nos quiere librar de las consecuencias incorrectas. Esa es la voluntad de Dios. Mi hermano, cuando habla su Biblia y repase con su vista cada línea, cada palabra, tenga conciencia que es nuestro mismo Padre Celestial el que nos está evangelizando. Él es. Cuando usted abra la palabra de Dios, reciba de Él de una manera personal y dele gracias a Dios por su misericordia y bondad. ¿Sabe por qué? Porque Él tuvo cuidado de que su palabra quedara plasmada, quedara escrita para beneficio de cada uno de nosotros y conocer al Dios verdadero a través de las Escrituras y no a través de lo que nos pintan diferentes religiones por ahí. Entonces, cuando leamos la palabra, tenemos que leerla con pasión y con una entrega incondicional para entonces poder recibir plenamente de su voluntad. Oremos al Señor para que abra nuestro corazón y lo llene de su intención. Padre, en esta tarde nos ponemos delante de tu presencia, Rey. Te amamos con todo nuestro corazón. Gracias, Padre, por permitirnos conocer, Padre, verdaderamente todo lo que tú hiciste por cada uno de nosotros. Padre, y podemos decir ahora que nosotros te amamos porque tú nos amaste primero. Abrimos nuestro corazón para que tu palabra, Señor, se haga realidad en cada uno de nosotros. En Jesucristo, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén. Gracias, Señor. Así es, mis hermanos. Mire, durante el transcurso de los tiempos, en toda la palabra de Dios, en toda la Escritura, vemos ejemplos de muchos acontecimientos vividos por diferentes personajes que fueron escogidos por Dios para cumplir por medio de cada uno de ellos su encomienda, su propósito. Todas aquellas acciones que tomaron los profetas, los reyes, los sacerdotes, los jueces, los pregoneros de justicia, hombres y mujeres que en muchas ocasiones, a pesar de su condición insignificante, cumplieron de alguna u otra forma el mandato de Dios. Y sí, muchos de ellos al principio batallaron, igual que nosotros, en llevar la encomienda de Dios. Pero ¿sabe qué? Terminaron comprendiendo
de la grandeza de esa voluntad de Dios, y que hoy vemos, ¿sí?, que hasta que no sucedió ese trato con nosotros a través de esos ejemplos, ¿sí?, a través de esos ejemplos que vemos ahí, por ejemplo, Jonás. Vemos en el personaje de Jonás cómo él de repente, en lugar de ir hacia el donde Dios le estaba enviando, él se dirigió al lado contrario. Y a través de ese ejemplo, ¿qué recibe usted del Señor? Pues que hagamos, ¿verdad?, su voluntad a la primera. Yo les voy a poner un ejemplo. Mire, ¿se acuerda cuando estábamos jovencitos? Cuando estábamos jovencitos y nuestros padres, ¿verdad?, de repente, y mamá o papá nos mandaban a hacer algo, cualquier cosa. Ve a la tienda, limpia tu cuarto. ¿Qué pasa si no lo hacíamos a la primera vez? La verdad, de repente se nos llamaba la atención. Entonces hoy podemos, a través de estos ejemplos de la Escritura y a través de esas experiencias de nosotros, pues ¿para qué batallamos? Si de todos modos lo tenemos que hacer. ¿Cuántos de ustedes quieren hacer la voluntad de Dios? Pues todos, pues hagámoslos a la primera y no batallemos. ¿Sabe quién va a pagar las consecuencias de nuestras necedades? Aquel que veamos en el espejo parado enfrente. Nosotros mismos. Seamos discípulos del Señor, obedientes. Mire, no se vaya a asustar con lo que le voy a decir. Pero después de alrededor de 400 años de silencio, como se conoce desde el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías, hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, evidenciando toda su vida a través de los evangelios, ¿qué libro sigue después de Juan? El libro de los Hechos, ¿verdad? El libro de los Hechos. El libro de los Hechos son la historia, ¿sí?, o los acontecimientos del mandato de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la obra que llevaron en el nombre de Cristo los apóstoles comisionados por Él. Entonces, le voy a decir esto y no se asuste. El libro de los Hechos, de esta manera, ¿sí?, la historia, los hechos de la iglesia cristiana, fundada por Jesucristo, nuestro Salvador, siguen aconteciendo. Siguen aconteciendo. ¿Sabe cuándo va a terminar de acontecer los hechos de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? Hasta que Él venga por su iglesia y vivamos junto con Él, ¿sí?, en su presencia por la eternidad. Hasta ahí se va a acabar la historia de la iglesia cristiana establecida por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los hechos, las acciones, lo que está sucediendo, ¿sí?, en la vida de la iglesia y de cada uno de los miembros de la iglesia, siguen escribiéndose en el corazón del Señor. ¿Y qué sucede entonces? Bueno, tenemos que tener nosotros esta perspectiva porque estamos siendo parte de esa historia. Aquí, ¿a qué personaje bíblico usted se quiere parecer? ¿A Jonás? ¿Verdad que no? ¿Verdad que hay personajes bíblicos que de ninguna manera queremos nosotros parecernos? Sin embargo, nos dejan mucha enseñanza. ¿Para qué? Para nosotros y hacer la voluntad del Señor, como cantábamos. Mire, hoy en este día tomaremos una perspectiva muy real de un personaje citado en muchas ocasiones en la Biblia, a partir del Nuevo Testamento, que es los discípulos. Los discípulos, pero no los discípulos con un nombre en particular, sino los discípulos en general. El discípulo en general. ¿Sabía usted que Herodes no era el nombre de la persona que tomaba ese puesto? ¿Sí? Herodes era un puesto. El César era un puesto. Así como los profetas es un puesto o una asignación de parte del Señor. Así también el discípulo es una acción que tiene que hacer una persona para entonces poderse llamar discípulo. Y vamos a hablar ahora pues del discípulo de manera general. Fíjese, tenemos que hablar del discípulo como si fuera uno solo, porque así debe de ser el cuerpo de Cristo, conformado
por sus discípulos. Voy a definir la palabra discípulo por si usted todavía tiene duda acerca de lo que es claramente o de lo que significa claramente discípulo. Un discípulo equivale a ser un alumno o un aprendiz. Ese es un discípulo. En el Antiguo Testamento, la palabra discípulo, que está en el hebreo, obviamente, viene de talmid y es alumno o aprendiz. Y en el Nuevo Testamento viene de matzetes y también es alumno o aprendiz. O sea que un discípulo es una persona que está aprendiendo del maestro. ¿Quién es el maestro? Jesucristo, nuestro Señor. Y los discípulos, nuestro Señor Jesucristo empezó a llamar a los discípulos. Empezó a llamarlos, ¿para qué? Para que cumplieran un propósito, ¿sí?, en la historia de la iglesia. Discípulo, pues, es aquel que aprende del maestro de cómo realizar las cosas. De tal forma que los discípulos de Jesús son aquellos que nuestro Señor Jesucristo eligió con el propósito de expandir, proclamar, publicar su evangelio. Ese es un discípulo. Ahora bien, vamos a ver a la luz de la palabra las características de los verdaderos discípulos, de un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Si usted toma notas, apunte. Número 1, los discípulos primeramente tienen que ser llamados. Tienen que ser llamados. Mire lo que dice Mateo 9:9. En Mateo 9:9 empezamos a ver ese llamamiento por parte de nuestro Señor Jesucristo al discipulado, a ser enseñados, ¿sí?, de una manera, fíjese, íntima, llegando a una formación con el ejemplo vivido de nuestro Señor Jesucristo. Dice Mateo 9:9, llamamiento de Mateo, también llamado en otras versiones o en otro evangelio, Leví. Pasando Jesús de ahí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y al instante se levantó y le siguió. Ahora bien, usted dice, ¿qué facilitó para Mateo, verdad, obedecer rápidamente a nuestro Señor Jesucristo? Mire, la convicción, el llamado que nuestro Señor Jesucristo le hizo, lo cautivó. Como todos ustedes saben, Mateo era un cobrador de impuestos. Un cobrador de impuestos es el que trabaja para Hacienda, pues. En México acá es el IRS, ¿verdad? Entonces, él se sentaba en una mesa, ¿sí?, en las plazas, y haga de cuenta que las personas que andaban caminando ahí en la plaza, cuando veían la mesita, pues le sacaban la vuelta, ¿no? Pero tenían otros ahí servidores de Roma, ¿no?, que empezaban a formarlos y prácticamente les arrebataba los impuestos. De tal forma que estos personajes, tanto Mateo como otro cobrador de impuestos que fue Zaqueo, pues eran no muy queridos por la sociedad. Sin embargo, pues trabajaban para el gobierno. Y qué interesante que al instante de cuando recibió el llamado de nuestro Señor Jesucristo, al instante se levantó de ahí, ¿sí?, no pensando en las consecuencias, y renunció a aquello que era su seguridad, y caminó a los pies de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo sus pasos. También podemos encontrar otro llamamiento en Marcos 2, del 14 al 17. Vaya usted al capítulo 2 del Evangelio de Marcos, versículos 14 al 17 del segundo capítulo. Fíjese lo que dice ahí. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Pero sigue aconteciendo la historia en el llamamiento, mencionando lo siguiente. Aconteció el 15, que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también ahí a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. ¿Cuántos le habían seguido? Muchos. No solamente, fueron 12. Y los escribas y los fariseos siempre deben de estar ahí, ¿verdad? Estos personajes también. ¿Cuántos quieren ser escribas y fariseos? Pues nadie, ¿verdad? Y estos personajes, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que el que come y bebe con los publicanos? ¿Y qué es
esto que Él, ¿verdad?, refiriéndose a Jesucristo, come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. De tal forma que el llamamiento que hace nuestro Señor Jesucristo es a las personas común y corrientes, a las personas como usted y como yo. Todos tenemos el llamamiento de Dios. En ese tiempo empezaba a llamar a sus discípulos para llevar una encomienda. Marcos 1 del 6 al 20, fíjese lo que dice, Marcos 1 del 16 al 20. Andando junto al mar de Galilea, vio también a Simón y a Andrés su hermano que echaban en la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y les haré pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros, le siguieron. Acuérdense lo que dice la palabra de Dios: el que no deja a padre, madre, esposa e hijos, no puede ser mi discípulo. Pero yo le voy a decir que tenga mucho cuidado con ese versículo bíblico, porque de repente se hacen tergiversaciones de él. De repente me he encontrado opiniones como estas, aquellos que andan de misioneros, que dejaron a su esposa y a sus hijos por andar de misioneros, descubriéndolos a ellos, dejándolos, o sea, prácticamente no en el nombre de Cristo, sino abandonándolos, teniendo un pretexto, el Evangelio de Jesucristo. Tengamos cuidado ahí. Fíjese, ¿sabe lo que quiere decir verdaderamente? El que no deja padre, madre, esposa, hijos. El que no, para el que yo no soy la prioridad, no es digno de ser mi discípulo. Eso es lo que está diciendo. ¿Sí? Otra vez. Si yo no soy su prioridad en su vida, antes que su padre, antes que su madre, antes que su esposa y antes que sus hijos, no es digno de ser mi discípulo. Eso es lo que está diciendo. Por eso muchas personas dijeron: déjame primero que entierre a mi padre. ¿Sí? O sea, de repente, bueno, más bien, pues sí, de repente afloró o salió a la luz lo que había en su corazón y no le siguieron. Pero otros muchos sí. Ahora, ¿cuál es la situación de cada uno de nosotros? Tenemos que estar conscientes de que el Señor Jesucristo nos hace un llamado. Y nosotros tenemos que estar aceptando, nosotros tenemos que estar diciéndole: sí, Señor, sí, aceptando el llamado de Él como discípulos. Mire, aparte de ser llamados, número 1, los discípulos, número 2, son enseñados. Cantábamos que cansados estamos de hacer nuestra voluntad, ¿verdad? De repente, ¿a dónde nos llevó nuestra voluntad? A destruir, a vivir en el desorden. Por eso es necesario que se cambie nuestro corazón de piedra, que se cambie nuestra condición, para que entonces nosotros podamos vivir la voluntad de Dios, teniendo un corazón de carne, un nuevo corazón y una voluntad diferente, la de Él. De tal forma que cuando aceptamos el llamado de nuestro Señor Jesucristo, quiere quitar todo aquello, quiere limpiar nuestro disco duro, que está lleno de virus. ¿Sí? Renovarlo, reformatearlo, ¿sí? Hacerlo nuevo y empezar a meter su palabra en nuestro corazón, para que entonces de la abundancia del corazón hable la boca. ¿Y qué tiene que hablar nuestra boca? ¿Y qué tiene que dar nuestro ser? El testimonio de Jesucristo en nuestro corazón. De tal forma que un discípulo, entonces número 2, debe de ser enseñado. Fíjese lo que dice Marcos 10, en Marcos capítulo 10, versículo 1. Levantándose de ahí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Y volvió el pueblo a juntarse a él, y él de nuevo les enseñaba como solía. Ahí adelantito, Marcos 4:10. Está hablando de la parábola del sembrador, cuando le está explicando la parábola del sembrador a los discípulos. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Mire, de repente en este capítulo 4 empieza nuestro Señor Jesucristo a enseñar a través de una parábola. Una parábola es un ejemplo.
para poder mostrar verdades espirituales, enseñanzas que quiere que Él nosotros comprendamos de una manera a través de un ejemplo y que podamos vivirla. Entonces empieza a enseñarles la parábola del sembrador. Y el sembrador salió a sembrar, ¿verdad? Y cayó una parte en las piedras, entre espinos, ¿sí? En diferentes lugares, otra en el camino, pero gran parte de la semilla cayó en buena tierra. Muchos no comprendieron de qué se trataba la enseñanza, pero fíjense lo que dice este versículo. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, o sea que había más. Cuando estaba cerca de él con los 12, le preguntaron sobre la parábola. ¿Sabe quién le preguntó sobre la parábola? Aquellos que estaban interesados en conocer las verdades de la enseñanza de Dios para entonces vivirla y cambiar de manera de ser. Pero solamente unos se interesaron. ¿Qué les contestó nuestro Señor Jesucristo? A vosotros les he dado el privilegio de conocer, ¿sí?, las verdades o los misterios de Dios. ¿A quiénes? Aquellos que se acercaron y le preguntaron, los que verdaderamente desearon ser enseñados. Yo pongo un ejemplo en la escuela. Allá en las escuelas, tanto aquí como allá, hay dos clases de personas que asisten a la escuela. Sean jóvenes o sean un poquito ya más adultos, dependiendo del nivel académico. Pero en la escuela hay dos tipos de personas, los estudiantes y los escuelantes. Así les digo. ¿Cuáles son los estudiantes? Pues los que verdaderamente van a aprovechar el tiempo. Y los escuelantes, pues los que van a perder el tiempo nada más. ¿Me explico? Lo mismo hay discípulos. Hay verdaderos discípulos y también hay discípulos made in Taiwán. ¿Sí? Solamente copias que no llegan ni verdaderamente ni a parecerse en nada a lo que Jesucristo quiere que seamos. Tenemos que hacer nosotros verdaderamente discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo le voy a preguntar una cosa. ¿Cuánto tiempo va un estudiante en la escuela secular a la semana, ¿sí?, para aprender cosas, pues, conocimiento intelectual? ¿Cuánto tiempo? 5 días a la semana. ¿Cuántas horas? Por 7 horas. Y yo quiero ser un discípulo de Jesucristo, enseñado por Él, con 1 o con 2 horas el domingo. Si usted no está acostumbrado a alimentarse de la palabra de Dios en su casa, le exhorto a que lo haga. Si usted no está acostumbrado a escuchar las enseñanzas que están grabadas en internet por la misericordia de Dios, ¿verdad?, y por el interés que tienen sus pastores en cada una de sus ovejitas, para que estén repitiendo y repitiendo la enseñanza hasta que se quede y baje al corazón y entonces transforme la vida, porque esa es la actitud del que verdaderamente quiere ser enseñado. Y un discípulo verdadero tiene que ser enseñado, pero tiene que tener un corazón de ser enseñado para entonces recibir. Número 1, son llamados los discípulos. Número 2, los discípulos tienen que ser enseñados para dejar de hacer nuestra voluntad y hacer la voluntad del Señor. Número 3, los discípulos son enviados después de ser enseñados. Tienen que ser enviados. Fíjese lo que dice Mateo capítulo 10, versículos del 1 al 4. Escuche bien, usted búsquelo en su Biblia. Mateo capítulo 10, versículos del 1 al 4, dice la palabra del Señor. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mire, aquí en esta ocasión empieza ya en el versículo 2, fíjese lo que dice el 2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó.
A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo lo siguiente: por camino de gentiles no vayáis todavía, ¿verdad? En las ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, id antes, ya me encargaré de mandar a un apóstol a los gentiles. ¿Quién fue ese apóstol a los gentiles? El apóstol Pablo, Saulo de Tarso, que tuvo que tener un encuentro personal con Jesucristo, ser enseñado. Mira, este personaje tenía la palabra de Dios en su corazón porque era un asiduo estudioso de la palabra de Dios. Leía la palabra de Dios, estudiaba la palabra de Dios, nada más que solamente la tenía aquí. Pero cuando tuvo un encuentro personal con Jesucristo, ese encuentro personal y fue lleno del Espíritu de Dios, esa palabra bajó a su corazón e hizo la transformación que Dios estaba esperando que sucediera, pero no va a suceder sino solamente en la presencia de Dios. Si nosotros estamos leyendo la palabra de Dios y de repente no estamos sintiendo que estamos recibiendo mucho, va a llegar un momento en que Dios tiene preparado para usted, porque está anhelando eso y Dios le va a empezar a revelar su palabra. Y va a empezar a hacer aquello que usted hasta ahorita no ha podido hacer, porque en sus fuerzas no va a poder hacerlo. Solamente lo vamos a poder hacer en las fuerzas de Dios y en la llenura de Él. Entonces, nuestro Señor Jesucristo envía. Ahora bien, si nosotros leemos el título o escudriñamos el término apóstol, si nos vamos a escudriñar este término, nos va a decir lo siguiente: un apóstol es aquel que fue enviado, ¿sí? O sea, personalmente por nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en vida acá. Ahora bien, muchas personas ahorita se llaman apóstoles. El problema no es el término, el problema es lo que andan haciendo, nada más. ¿Sí? Ese es el detalle, lo que se anda haciendo. Que se llamen no hace daño, lo que hace daño es lo que andan enseñando, que es la diferencia. Está claro, ¿verdad? Entonces, pero nosotros por respeto a eso y el conocimiento de la voluntad de Dios, pues nosotros somos servidores de Dios, somos sus discípulos. Él encomendó a sus 12, los envió, así como también va a enviar a todos los demás discípulos. Nada más que apóstoles, los 12 que Él comisionó, más un abortivo, que así se autodenomina el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tuvo un encuentro personal con Jesucristo y audiblemente escuchó la encomienda, el mandato de Dios a predicar el evangelio a los gentiles. Y gracias a ese llamado, usted y yo estamos acá. ¿O cuántos judíos hay aquí? ¿Verdad que ninguno? Todos somos gentiles, o éramos gentiles, pero para la gloria de Dios, por su sangre lavada, con su sangre lavó nuestras vidas y nos injertó en el olivo verdadero, por su misericordia. Después de que los discípulos, primeramente son llamados, después son enseñados, después son enviados. ¿Sabe qué sucede cuando son enviados? Porque sucedió con los apóstoles. La regaron, cometieron errores. ¿Y qué sucedió? Son corregidos también. Un discípulo siempre va a estar siendo corregido. Porque necesitamos de repente de que Dios nos jale las orejas, de que Dios nos diga qué está pasando, de que Dios nos muestre y nos exhorte de repente cuando no nos damos cuenta todavía que eso no es correcto delante de Dios. Fíjese lo que dice, ahí seguimos en el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 9, versículos a partir del 14. Los discípulos son corregidos. Si usted es un discípulo de nuestro Señor Jesucristo, va a ser corregido constantemente, exhortado constantemente y confrontado constantemente. Ahora ahí ya vienen dos actitudes: o me amargo, ¿sí?, y le reclamo de todo a Dios, o recibo la corrección, no endurezco mi cerviz, y entonces se hace realidad la voluntad de Dios en mi vida, caminando hacia esa madurez y a esa consagración que Dios quiere que tengamos durante toda nuestra vida. Acuérdese, una sola vez recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, verdaderamente con ese encuentro genuino, sino una oración mágica, sino un encuentro genuino, que una sola vez la hacemos y toda nuestra vida es un camino de consagración, de enseñanza que Él nos quiere dar.
Marcos capítulo 9, los discípulos van a ser y fueron corregidos. Cuando llegó, 9:14, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos. Imagínese esta escena. Va caminando nuestro Señor Jesucristo y ve como un alboroto ahí, una rueda de personas haciendo un alboroto o discutiendo. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas, ahí también los colados, que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corrieron a él y le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? O sea, ¿qué es lo que están alegando todos juntos con los discípulos? Porque todos les están haciendo bola a ellos. Es lo que está sucediendo. Y respondiendo uno de la multitud que estaba ahí, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y entonces, respondiendo nuestro Señor Jesucristo les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelos. ¿A qué se refería? ¿Y a quién se estaba refiriendo, mejor dicho? A esos discípulos que después de haber sido comisionados, todavía no estaban listos. ¿Qué sucedió después? Fíjese lo que dice. Y entonces se lo trajeron al jovencito y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Por qué cree usted que nuestro Señor Jesucristo hizo esa pregunta? Para evidenciar lo que iba a hacer. ¿Cuánto tiempo tiene el niño haciendo esto? Desde niño. ¿Cuánto tiempo tiene este joven haciendo esto? Desde niño. Y todos lo escucharon. Y también nosotros. ¿Para qué? Para enseñarnos. Para mostrarnos lo que Él puede hacer en nuestras vidas. A lo mejor usted y yo no echamos espumarajos, pero sí hablamos mucho. Y de la gente, comemos carne el viernes, pero humana, con los chismes. Dios quiere sanarnos de todo. ¿Desde cuánto tiempo tiene usted que chismorrotea? Desde niño. Solamente Jesucristo nos puede sanar de esa dependencia tan mala que tenemos. ¿Usted ha oído hablar de la codependencia? Entre los matrimonios, entre la edad que es mala. Pero yo le digo una codependencia muy buena. La codependencia de nuestro Padre y Salvador Jesucristo. Y eso es lo único que nos va a salvar, que nos va a sanar, que nos va a hacer verdaderamente sus discípulos. Esa codependencia, ¿sí? De que todo lo que Él dice nosotros lo hagamos y lo recibimos, lo engendremos en nuestro corazón y lo hagamos vida y abundantemente en todo nuestro ser. Fíjese. 9:20, y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, a quien cayendo en tierra revolcaba echando espumarajos. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Fíjese, Mateo 9:23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Fíjese, estaba teniendo un choque ahí, estaba teniendo un conflicto ahí. Creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Y cuántos de nosotros de repente no hemos tenido esos pensamientos? Señor, pues es difícil. De repente vemos a aquel hermanito que estamos batallando ya años con él y no corrige. Y decimos, no, ya no tiene solución, man.
Tenemos que confiar en lo que dice la palabra de Dios. Mire, mientras la persona siga asistiendo, mientras la persona con todas sus deficiencias siga asistiendo y escuchando la palabra de Dios, tenemos que creer que la obra que Dios comenzó en esa vida la perfeccionará hasta el día de Cristo. Si lo pudo con usted y lo pudo conmigo, no lo va a poder con Él. Hay que escuchar, hay que atender el llamado del Señor, ser enseñados, ser corregidos, para poder entonces dar fruto como Él quiere que demos. Fíjese, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomando de la mano, le enderezó y se levantó. Y aquí viene lo importante para nosotros. Bueno, todo es importante, pero para el tema de este día. Cuando él entró en casa, cuando nuestro Señor Jesucristo entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, pues por pena, ¿no? No pudimos. Dice: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? ¿Y qué le contestó? ¿Qué les contestó nuestro Señor Jesucristo? Porque este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿A qué se estaba refiriendo nuestro Señor Jesucristo? ¿Sabe cuál género? La incredulidad. ¿Saben qué? Mis discípulos, mis apóstoles comisionados, 12 personalmente por Jesucristo, no creen todavía. No creen. Por más que han tenido esa convivencia conmigo ya por bastante tiempo, todavía encuentro que su corazón todavía no confía en mí. Es necesario que sigamos pues la enseñanza, porque no estaban listos. Nuestro Señor Jesucristo, pues, reprendiendo su incredulidad, o también cuando solicitaron autorización para que fíjese lo que sucedió aquí. Nuestro Señor Jesucristo empieza a reprender su incredulidad, la incredulidad de sus discípulos. Porque de repente también, en una ocasión, en Lucas 9:54, en una ocasión dijeron esta frase, no sé si usted se acuerda. Lucas 9:54. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Y qué les contestó nuestro Señor Jesús? ¿De qué espíritu sois? Yo no les he enseñado eso. Otra vez la reprensión de nuestro Señor Jesucristo por mal entender de qué se trata el evangelio que Él vino a compartir con todos nosotros. Fíjese, también en Juan 6:66, no sé si usted, desde el 6:60, pero en el 66 es el que voy a leer. De repente nuestro Señor Jesucristo empieza a dar enseñanzas que chocaron con las tradiciones de la ley judía, o los que practicaban el judaísmo. E hicieron una frase, hicieron un comentario muy interesante, que salió de su corazón, obviamente. Dice: difícil palabra es esta. No sé si se acuerda usted, en Juan 6:60. Entonces empieza el contexto de un pasaje bíblico en donde termina con unas enseñanzas muy duras. Y entonces ellos dijeron: qué dura es esta enseñanza. Sin embargo, dice, y muchos se volvieron atrás. Ahora le voy a decir una cosa. En lo humano es duro e imposible, pero en la gracia de Dios, para Él no hay nada imposible. Todas las enseñanzas que Él nos da, por duras y confrontantes que sea, tienen un propósito. Si lo comprendemos, no hay ninguna enseñanza dura. Es una enseñanza de misericordia, porque el amor de Él nos apercibe, ¿sí?, para que no caigamos y vivamos en el engaño. Pero tristemente en Juan 6:66, fíjese lo que dice: desde entonces
Muchos de quién? De sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos de sus discípulos, los que se aglomeraban ahí alrededor de él. Entonces se volvió el 6:67 y dijo Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? También ustedes que traen el arado, ¿van a voltear hacia atrás? Por eso dice la Escritura, ¿sí? El que tome el arado, o sea, no tiene que voltear hacia atrás, no es digno. El que tome el arado y mire hacia atrás, no es digno de ser mi discípulo. Cuando comenzamos, ¿sí?, a escuchar la palabra del Señor, cuando Dios transformó nuestros corazones y empezamos a recibirla, tenemos que seguir caminando hacia enfrente y no hay para atrás. No podemos regresarnos. Ahora, si es emoción, pues sí. Cuando es emoción solamente, pues no hay regreso, porque no hubo ningún comienzo. Porque nuestro Señor Jesucristo no se sirve por emoción, no se sigue por emoción, se sigue por la convicción que Él mismo da en cada uno de nosotros, porque aún eso es de Él, porque Él puso en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Después de que somos corregidos, ¿sabe cuál es la voluntad de Dios siguiente para sus discípulos? Los restauró. Número 5, son restaurados. ¿Dónde vemos la restauración de nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos? Sí. Vamos a ver 2 ejemplos nada más. Vaya usted a Juan 20, al Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos del 24 al 29. Dice la palabra del Señor. Fíjese, Tomás. Pero Tomás, uno de los 12, de esos comisionados directamente por nuestro Señor Jesucristo, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, después de que se apareció resucitado. 25. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, fíjese lo que contestó Tomás. Estamos en el contexto de Jesucristo resucitado. Vino y se apareció a los discípulos, pero no estaba Tomás. Y le contaron que habían visto a nuestro Señor Jesucristo resucitado. ¿Cuál fue la frase que comentó Tomás? Fíjese lo que dijo Tomás. Él les dijo, 20:25 de Juan, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Cuánto tiempo estuvo conviviendo Tomás con Jesucristo, con nuestro Señor Jesucristo? 3 años, todos los días, y todavía dudando. Y él vio las maravillas, y él vio todos los acontecimientos que registraron, ¿sí?, los evangelios, y muchos más, dice el evangelio, y muchos más, que si mencionáramos todos los que se hicieron, no hubiera libros, ¿sí? Hubiera muchos libros, o sea, que ni cabrían en el mundo. Dice uno de los evangelios, y él estuvo con él e hizo esta declaración. ¿Qué sucedió? Escuche bien. 8 días después, estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Y entonces llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Imagínese cómo Tomás mencionó o dijo esta frase. Con algo que rompía la incredulidad en su corazón adentro, y que lo tuvo que decir, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Estaba restaurando su incredulidad, estaba restaurando una actitud de incredulidad.
¿Para qué? Para que no se quedara con eso y que siguiera avanzando hacia la madurez en Cristo Jesús. Otro ejemplo de restauración de actitudes incorrectas lo vemos en Juan capítulo 21, versículos del 15 al 17. Dice Juan 21, 15: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió Simón: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta, alimenta mis corderos. Juan 21, 16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces Jesús le dijo: pastorea, cuida mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Mire, ¿qué es lo que estaba haciendo? ¿Qué es lo que estaba tratando en el corazón de Pedro, nuestro Señor Jesucristo? ¿Sabe qué es lo que estaba tratando? Aquellas 3 veces que le negó, recordándole la incredulidad, recordándole que él también salió huyendo y lo dejó solo. Sin embargo, Dios trata con su corazón y trae a su vida una restauración. Trae a su vida esa sanidad, quizás de algo que él estaba ahí que tenía y que lo traía pues apesadumbrado sobre su ser. Que a lo mejor lo dejaba sin dormir. Negué al Señor Jesús 3 veces, como Él me lo había dicho. Como Él me lo dijo. Y yo le contesté: no, Señor, yo te seguiré a donde sea. Y le dijo: de cierto te digo, de que antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho cosas que traicionan a Jesús? Pero Él sigue anhelando en que nuestro corazón sea sanado. Y por eso deja plasmadas en la Escritura estos ejemplos, para que nosotros podamos saber y tener conciencia de que Él siempre va a buscar nuestra restauración, aun a pesar de nuestra incredulidad, aun a pesar de nuestras acciones que de repente tomamos y que no son agradables a Él. Él siempre está con los brazos abiertos. Cuando la palabra de Dios ahí en Apocalipsis dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, es precisamente, no es para, como lo toman muchos, para hacer el llamado, para recibir a Cristo. No, está hablando de los creyentes, aquellos creyentes que de alguna u otra forma cometieron algún error. Y Él espera con los brazos abiertos ese arrepentimiento de alguna situación que hayamos hecho incorrectamente. Pero no tomemos, ¿verdad?, esa oportunidad que Dios nos da para vivir incorrectamente. Dios pues llama, Dios pues enseña, Dios capacita, Dios comisiona, Dios restaura, en el caso de que hayamos cometido, ya siendo discípulos, alguna circunstancia adversa. Pero sucede algo al final, o que complementa la vida de todo discípulo. ¿Y sabe cuál es ese algo? Que es el número 6 que yo puse acá. Los discípulos son llenos del Espíritu Santo. Los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo para equiparles. Y ahora sí que esa fe sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento, y también la paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento, se haga realidad en cada uno de ellos. Y se hizo realidad. Fíjese lo que dice Juan 20, 22. Entonces Jesús, después de resucitado, les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Fíjese,
Es bien importante que se cumpla para complementar la vida del discípulo de nuestro Señor Jesucristo, que tenga que ser investido del poder de lo alto para entonces poder comprender y operar en lo sobrenatural de Dios. Y entonces también poder vivir en la dirección correcta, dando testimonio de las verdades de Dios con espíritu y con vida, hablando con denuedo también la palabra de Dios. Yo quiero que escuche este comentario final que le voy a hacer, porque posiblemente no hayamos entendido todavía cuál es el propósito de esta enseñanza. Póngase de pie y si me ayuda por ahí, por favor, la persona que va a dirigir. Mire, vamos a ponernos de pie. Y escuche bien lo que le voy a decir. Todas las enseñanzas, como decíamos al principio, fueron plasmadas por Dios en su palabra para el crecimiento, para la madurez de esos personajes que hoy escogimos para estudiarles. ¿Qué personajes? Los discípulos. Sin embargo, a diferencia de cualquier otro personaje, estos son la razón de ser de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes? Los discípulos. Todo está preparado para que los discípulos de Jesucristo puedan recibir de su amor pleno. Y no sé si usted ya se dio cuenta o ya se percató, esos personajes, esos discípulos somos nosotros. Usted y yo. Todo lo que la palabra de Dios enseña es para que usted y yo como discípulos comprendamos cuál es la intención de Dios y que vivamos en el verdadero discipulado que Él quiere hacer de nosotros o en nosotros. Mire, nuestro Señor Jesucristo, número 1, llama. ¿Cuántos de nosotros fuimos llamados? Todos. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña, nos instruye, nos discipula. Nuestro Señor Jesucristo nos comisiona. Nuestro Señor Jesucristo también nos corrige. Y también nuestro Señor Jesucristo, si hubiéramos cometido error, nos restaura. Pero ¿sabe qué? Nuestro Señor Jesucristo quiere que seamos llenos de su presencia a través de su Espíritu Santo. ¿Con el propósito de qué? Con el propósito de tener verdaderos testigos de su amor y poder transformador, haciendo posible que hoy estuviésemos reunidos en su nombre para agradecerle por su compasión, por su misericordia y gracia derramada sobre cada uno de nosotros, sus discípulos. Dios es bueno. Dígalo conmigo, Dios es bueno. Dios es bueno y Él dejó todo plasmado para que yo pueda comprender cuál es la intención de Él para conmigo que soy su discípulo. El discípulo no está allá, el discípulo no está acá, el discípulo y lo que vivieron los discípulos en su momento quedó plasmado para que nosotros no volviéramos a cometer los mismos errores, para enseñarnos y formarnos. Hoy hablamos de los discípulos de Cristo, de usted y de cada uno de nosotros. Déjese moldear por el Señor. Déjese tratar por Dios para que podamos decir verdaderamente con conciencia hoy que nosotros hoy en este día le podemos amar, le podemos adorar, le podemos cantar, le podemos rendir honor porque Él nos amó primero y tuvo misericordia de cada uno de nosotros, enseñándonos qué es un verdadero discípulo. Oremos al Señor. Cierre sus ojos y sincérese delante de la presencia de Dios, porque quizás no se ha dado cuenta que Dios habla de usted, que Dios está interesado en cada uno de nosotros, que Dios lo hizo por cada uno de aquellos que aceptaron el sacrificio en la cruz del Calvario para pedir una nueva naturaleza
y que la gracia de Dios se manifestara y se derramara sobre cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Te amamos con todo nuestro corazón, Rey. Gracias, mi Dios, porque tu palabra, Señor, la dejaste para nuestra formación. La dejaste, mi Dios, para nuestra enseñanza. La dejaste para comprender verdaderamente cuál es tu perfecta voluntad. Mi Dios, somos tus discípulos. Somos tus estudiantes. Somos aquellos que estamos aprendiendo a vivir la vida que tú transmitiste a través de tus ejemplos. Padre, perdónanos porque de repente no comprendemos. Ayuda nuestra incredulidad. En el nombre de Jesucristo, te lo pedimos.